Yo me voy a focalizar en algo que por ahí pasa desapercibido, pero que ustedes lo van a entender bien, que es, ¿saben dónde más se está manifestando la robustez de este programa? En lo que hemos tenido que pasar los últimos 7, 8 meses. Los últimos 7, 8 meses hemos tenido que pasar por un shock interno brutal, ¿sí?, que en cualquier otro momento del país hubiera volteado a Argentina. Piensen que el año pasado sufrimos un proceso de dolarización del 50% del M2, traducido para los que están en streaming y por ahí no se entiende lo que quiere decir dolarización del 50% del M2, nunca tanta cantidad de pesos apostó por una corrida cambiaria, para ponerlo en términos simples, ¿sí? Y fracasó, ¿sí? Sin duda que generó problemas, ¿no? Porque obviamente esto fue producto de una caída fuertísima de la demanda de dinero, que provocó un nuevo, digamos, escalón hacia arriba inflacionario, generó una suba fuerte del riesgo país y también generó un parate que hizo que, si bien la economía creció al 4,4, que es un nivel muy alto, podríamos haber crecido tranquilamente al 6,5 o 7. Pero el punto importante es el shock interno más fuerte de la historia en términos de, como digo, de dolarización. Y lo transitamos, lo superamos, y eso se combinó unos pocos meses después con un shock externo como el que estamos viendo, que generó una suba en el precio de los combustibles de más del 60%. Que también en cualquier otro momento hubiera sido suficiente para generar una corrida, para, digamos, para terminar con, digamos, para desestabilizar cualquier gobierno. Piensen ustedes que, digamos, siempre que hubo un shock externo, cualquiera, prácticamente a mí los que me ha tocado vivir, Tequila, Long Term Capital, crisis de Asia, Rusia, la burbuja del .com, la crisis financiera 2008-2009, el COVID, siempre prácticamente el país que más sufrió, aunque no tuviera nada que ver con estas cosas, Argentina. Esto era casualidad, no, es causalidad, ¿sí? Siempre Argentina estaba flojita de papeles, tenía la macro siempre desordenada. Entonces es como que si ustedes tuvieran las defensas bajas, si tenemos las defensas bajas, nos agarramos cualquier virus. Bueno, digamos, tener la macroeconomía desordenada es como tener las defensas bajas. Entonces, cualquier shock, ya sea interno o externo, ¿sí?, generado por la política o por algún evento en el exterior, desestabilizaba siempre a Argentina principalmente. La semana pasada fuimos a las reuniones del G20 y el Fondo Monetario. El G20 es la reunión de, digamos, ministros y banqueros centrales de los países más importantes, que se hace al mismo tiempo que las reuniones del Fondo Monetario. El ejemplo dentro del G20 y del Fondo Monetario, ¿sí?, el ejemplo de lo que hay que hacer era Argentina. Dicho desde Scott Bessent, secretario del Tesoro americano, hasta Kristalina Georgieva. Kristalina fue más lejos y, preocupada por la situación del shock externo, digamos, hizo una especie de ejes cartesianos poniendo los países más y menos vulnerables, ¿no? Y diciendo los más vulnerables son naturalmente los que son importadores de petróleo y además tienen déficit fiscal. Y agregaba, guarda con esta combinación, porque si la reacción de ustedes, le decía a los ministros, en esta situación eventualmente es generar mayor gasto fiscal, muchísimo cuidado con esto, porque lo único que van a lograr es subir las tasas de interés, ¿sí?, y generar entonces un déficit financiero mayor aún.
y ponía como ejemplo Argentina, justamente. Mostraba este gráfico donde, si ustedes se fijan, Argentina en el 2023 éramos importadores de petróleo, particularmente en los años previos, y además teníamos déficit fiscal. Les dejo de lado además que nuestros aliados eran Venezuela e Irán, ¿no? Por esa parte dejémosla de lado. Entonces fíjense dónde se ubicaba Argentina, ahí en lo que está en rojo, en el eje cartesiano. ¿Cuál es el único país hoy, incluso dentro del G20, que tiene superávit fiscal y es exportador de petróleo? Es decir, para el Fondo Monetario, el país que está en las mejores condiciones de absorber este shock, Argentina, el único país en el cuadrante de la derecha superior. Entonces, como siempre digo, en economía no hay casualidades, es todo causalidades. Entonces, fíjense que es la primera vez, ya no que Argentina no es el país que más sufre. Hoy por hoy, Argentina es el país que mejor ha enfrentado este shock externo. Cuando miramos la performance tanto de nuestra moneda como de la bolsa mismo, Argentina ha sido el país que desde que se inició la guerra mejor ha reaccionado a esta crisis, al punto que en pleno shock externo y con las tasas de interés locales bajando, el Banco Central ha tenido que defender no ahora el valor del peso, sino el valor del dólar. Tiene que comprar todos los días, ¿sí?, para que el peso no se aprecie más. Entonces, esto es algo inédito y quiero que se tome conciencia de esto, porque no pasó nunca y esto es fácil de entender, porque por ahí cuando uno habla de déficit fiscal, de orden monetario, mucha gente se pierde. Ahora, esto es algo que vivieron todos. Todos vivieron shocks y todos vieron como cada vez que había un shock, ya sea interno o externo, el país se iba al demonio. Entonces quiero que se tome conciencia de por qué esta vez no pasó, ¿sí? Y no pasó de vuelta por la robustez que tiene el programa económico. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, donde me gustaría contarles por qué el optimismo. Habrán escuchado al presidente, a mí, al viceministro Daza, a Felipe, acá del equipo económico, a todos nosotros hablar del optimismo que tenemos para lo que resta del mandato y para el 2027. No ignoramos, digamos, nos focalizamos en los datos, ¿sí? Y no ignoramos, por supuesto, que los últimos datos de febrero han venido mal. Ahora, sí, el EMAE de febrero dio más bajo, pero veníamos de récord histórico, ¿sí? Este gráfico es bien claro. La inflación, ya expliqué entonces, y explicó el presidente bien claro ayer, y lo hemos explicado muchas veces, a qué obedeció el salto del año pasado, cuando estábamos en mayo ya en una inflación del 1,5, el nuevo salto a niveles de entre 2 y 3,5. Obedeció a esta caída en la demanda del dinero, producto de este shock interno histórico a nivel de caída en la demanda de dinero y dolarización. Bueno, pero no perdamos la perspectiva, ¿sí? Que es, fijémonos de dónde veníamos y dónde estamos hoy. Y que estamos enfrentando además un shock externo que también generó mayor inflación en todo el mundo. Ahora, este dato son dos datos de febrero.
¿Por qué estamos entonces también tan optimistas con respecto al futuro? Bueno, porque sabemos lo que viene y estamos empezando a ver indicadores que comprueban lo que nosotros efectivamente estamos trabajando para que pase. Entonces, por un lado, la recaudación ya empieza a crecer y es algo que ya empezamos a percibir. Por otro lado, cuando miramos los indicadores que empiezan a salir del mes de marzo, es la última columna, no creo que lean mucho, pero fíjense que la mayoría está en verde. Y están en verde sectores que venían retrasados, como industria, construcción. Y esto recién arranca. Porque si pensamos en la construcción, estamos para junio, julio, ya van a estar licitados, pero ya van a estar en funcionamiento, o sea, en obra, los 9.000 kilómetros de corredores viales. ¿Sí? Eso le va a dar un impulso fuertísimo más a la construcción. Y la construcción lleva mucho, digamos, con ella misma. También vamos a estar empezando el proceso de licitación por otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Es un montón. Y también le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellos las obras, ya sea con financiamiento propio o con financiamiento que le estamos consiguiendo nosotros mismos de el BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata, etc. Entonces, esto, más allá de que va a ayudar a reactivar la economía, ¿sí? Además va a producir una mejora en la productividad, en la logística. No tengo que decirle a ustedes, ni mucho menos a la gente de campo y demás, cuánto influye los costos de logística en Argentina. Pero además estamos en niveles récord de exportaciones, ¿sí? En cantidades. Vamos a estar por primera vez, probablemente, llegando o acercándonos a los 100.000 millones de dólares de exportaciones. Hablando de tipo de cambio atrasado, acá es donde es una muestra contundente de cómo esto no es un tema de tipo de cambio, sino de generar las condiciones necesarias para que el sector privado se desarrolle. ¿Sí? Récord de exportaciones. El agro, un boom, ¿sí? 160 millones de toneladas de vuelta, no es casualidad, es previsibilidad. Y al campo, cuando le das previsibilidad, cuando le bajás costos, le hemos bajado retenciones, le hemos bajado aranceles a la importación de herbicidas, de fertilizantes, les hemos permitido poder importar maquinaria usada, lo que también les genera una baja de costos fenomenal. Hoy estamos viendo un boom del agro, ¿sí? Y además una confianza importante, porque de vuelta, al agro cuando vos le das mejores perspectivas, inmediatamente invierten y ellos saben que en cuanto nosotros podamos, vamos a seguir bajando retenciones y vamos a seguir trabajando para que el campo tenga, digamos, la renta que se merece. Pero no es solo el campo y quiero que presten atención a estos números porque son realmente impactantes. Las exportaciones, esto es lo que va a ser la balanza energética y minera por los próximos 10 años. Por favor, presten atención a estos números, porque estamos hablando de que solamente en energía, ¿sí?, de este año al 2035 vamos a tener un superávit de 350.000 millones de dólares. Y déjeme decirle algo, ese número está totalmente subestimado. Va a ser mucho más alto que ese y ahora les voy a contar. En minería van a ser otros 162.000 millones de dólares de superávit.
O sea, entre energía y minería hay casi un producto bruto, 512.000 millones de dólares por los próximos 10 años. O sea, no hay que hacerlo así, pero digamos, divídanlo por 10 años, son 50.000 millones adicionales de dólares por año de exportaciones. O sea, no sé si se toma conciencia de los números de los que estamos hablando. Les digo que esos números son conservadores porque ahora estamos en el RIGI con aproximadamente 95.000 millones de dólares en 35 o 36 proyectos. Ahora, dentro de las próximas poquitas semanas van a estar entrando 7, 8 proyectos más al RIGI por entre 30 y 40.000 millones de dólares adicionales, donde la mayoría se va a concentrar en upstream, ¿sí? Y esto es particularmente importante porque la maduración de lo que es los proyectos de upstream es bastante rápida. Digamos, un pozo en desarrollarse tarda entre 6 y 8 meses, es decir, que en menos de un año están generando dólares, ¿sí? Entonces, por eso les digo que el número que les mostré antes, de los 350.000, creo que eran, no tiene en cuenta esto, es decir, están encima subestimados. Estos son datos, esto es lo que se viene, estas son inversiones que ya están viniendo. Dijimos antes que en este contexto el Banco Central, lejos de tener que estar defendiendo el valor del peso, está teniendo que comprar dólares para sostenerlo, en pleno shock externo y con la tasa de interés bajando 15 puntos porcentuales. La línea amarilla y azul era el rango que nosotros nos habíamos puesto como conservador y como muy optimista, ¿sí? 7.000 millones de dólares de compra de divisas era en el escenario conservador, 17.000 en el escenario mega optimista. Fíjense que hoy estamos por arriba del escenario mega optimista. Probablemente terminemos entre las dos líneas punteadas, pero hoy ya estamos viendo esto, ¿sí? Y esto no es porque estamos comprándole fuertemente al agro, esto es la consecuencia de las filminas que les mostré antes, de las inversiones que está habiendo en minería, en energía y demás. Se habla mucho también del nivel de empleo, ¿no? Que cayó el nivel de empleo. No, el nivel de empleo no cayó, cayó el nivel de empleo registrado, lo cual obviamente no nos encanta y por eso hemos mandado la ley de modernización laboral que se aprobó y justamente con el objetivo de formalizar la economía, ¿no? Ahora bien, la realidad es que se han creado más de 100.000 puestos de trabajo, ¿sí? Se han creado más en el sector informal, pero la cantidad de empleos con respecto al 2023 ha subido. Y dicho sea de paso, porque esto es muy común que nos hacen a veces en el periodismo, bueno, el empleo no crece, implícitamente pareciera como que están diciendo antes crecía. No, bueno, el empleo no crece en Argentina desde el 2011. ¿Sí? Es similar a cuando te hacen la pregunta, bueno, ¿qué le decís a la gente que no está bien? Bueno, como si antes hubieran estado mejor, como si antes, de hace 2 años, la gente estaba bien. Entonces, pongamos las cosas en claro, desde el 2011 que el empleo no crece, ahora está creciendo. Creció más el empleo informal, no es lo que queremos. Por eso, de vuelta, logramos pasar una ley que no pudo pasar ningún, gobierno por las últimas décadas. Finalmente lo hemos logrado. Ahora, miremos cómo han evolucionado los salarios. Porque uno dice, bueno, está bien, creció más el sector informal y el sector informal
¿Fue el más perjudicado? No, el sector informal fue en realidad el sector que en términos de salario más le ganó a la inflación, ¿sí? Y por bastante. En lo que es salarios registrados, dependiendo si tomamos en cuenta el INDEC o el SIPA, la diferencia es que el SIPA toma el salario que efectivamente la gente se llevó al bolsillo, es decir, tiene en cuenta las horas extras, un eventual bonus o algo. Entonces, si tomamos el SIPA, los salarios registrados están un 3% arriba de noviembre del 23, si tomamos el INDEC están un 3% abajo. ¿Cuál es el sector que sí, digamos, ajustó salarios? El sector público, tal cual siempre dijimos que iba a ser, ¿sí? Lo que dije antes, todo esto se da en un contexto de una fuertísima baja de la tasa de interés en pesos, lo que nos hace también ser optimistas en cuanto al proceso de desinflación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la tasa de interés baja, el tipo de cambio sube, y cuando la tasa de interés sube, el tipo de cambio baja. Ahora, cuando la tasa de interés sube y el tipo de cambio sube, como pasó de junio a octubre del año pasado, bueno, eso es una muestra contundente de que está cayendo la demanda de dinero, ¿sí? Y viceversa, cuando la tasa de interés baja y el tipo de cambio se aprecia, es una muestra fuerte de que se está recuperando la demanda de dinero. Y ese es el caso que estamos viviendo ahora. Una baja fuerte de la tasa de interés y de vuelta tiene que comprar todos los días dólares el Banco Central para que nuestra moneda no se aprecie más. Eso, en buen cristiano, quiere decir que está aumentando la demanda de pesos, que está aumentando la demanda de dinero. En buen cristiano quiere decir que el proceso de desinflación va a retomar. Hemos visto un pico en marzo, pero definitivamente esperamos que a partir de abril, entonces, el proceso de desinflación retome. Entonces, ¿cómo no ser optimista en un país en el que, digamos, por los próximos meses vamos a ver la inflación nuevamente convergiendo hacia abajo y la economía creciendo más incluso de lo que hubiéramos esperado? Por otro lado, veamos ahora lo que es el crédito. Sí, claramente hubo un estancamiento del crédito en los últimos meses, producto de la mora que generó las altas tasas que se pagaron el año pasado, producto del shock interno, ¿sí? Pero vemos con optimismo que el nivel de crédito ya se empieza a recuperar. Se habla mucho de las pymes, pero fíjense que el crédito PYME hoy está en niveles récord, está en 2.7 de producto. Cuando nosotros llegamos, el crédito al sector privado, medido como porcentaje de producto, el crédito total, no llegaba al 4%. Hoy está en más del doble. Y el crédito a las pymes, ¿sí?, está en niveles récord. Los bancos están finalmente volviendo a actuar de bancos. Fíjense qué interesante estas dos líneas que se cruzan. La línea azul es el financiamiento de los bancos al sector público, la línea blanca es el financiamiento de los bancos al sector privado. Fíjense cómo en nuestro mandato esas líneas se cruzan y hoy los bancos vuelven a prestarle más al sector privado que al sector público. Cuando vemos los depósitos en dólares, estamos en niveles récord, muy por encima de lo que había sido el récord anterior durante la gestión del presidente Macri en 2015-2019. Cuando vemos los préstamos también en dólares, también están en niveles récord, ¿sí? Entonces, por último, vamos a estar llevando a cabo todas estas privatizaciones y concesiones
La idea es terminarlas de acá a fin de año. Esto va a generar ingresos por aproximadamente 2.000 millones de dólares. De vuelta, la estimación es aproximadamente para fin de año que todo esto esté concretado. Entonces, claramente, ustedes notarán que el optimismo que tenemos está fundamentado en datos concretos. No es un optimismo, no es, como se dice, wishful thinking, como se dice, digamos, expectativa de esperanza de crecimiento. No, esto está basado en datos sólidos, en cosas que ya están pasando, ¿sí? En cosas que estamos viendo, que se las podemos mostrar, que están sucediendo y que se están comprobando. Porque de vuelta, si no estuviera pasando esto, en pleno shock externo, hoy estaríamos frente a un caos. Entonces, esto es algo que claramente puede identificar cualquier persona, sepa o no sepa de economía. Es algo que vivió muchísimas veces y que hoy no lo está viviendo. Y no lo está viviendo por todo esto que estamos explicando, por todo lo que explicó el presidente ayer, por todo lo que yo estoy explicando hoy. Entonces, vamos ahora a la última parte, que es, bueno, ¿en qué se basa entonces? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con nuestro modelo y qué es lo que nosotros esperamos para el 2027? Bueno, a ver, nuestro modelo claramente apunta a los 48 millones de argentinos. Apunta a que la gente pueda tener acceso a una mayor cantidad de bienes de mejor calidad a mejor precio. ¿Sí? Para eso, desde el sector público, necesitamos seguir bajando impuestos, necesitamos seguir bajando regulaciones, necesitamos seguir mejorando la logística y para eso, desde el sector privado, se necesita invertir y competir. Como dirían los colosos de profesor de Pablo y Arriazu, ¿hay heterogeneidad? Sí, por supuesto que hay heterogeneidad. Y hay, digamos, sectores que se ven más beneficiados. Sí, por supuesto que energía y minería y el agro están, digamos, muy bien posicionados. Pero eso también es porque se crearon las condiciones. Porque la roca de Vaca Muerta siempre estuvo ahí, ¿sí? Y sin embargo, alguno de la oposición se quería atribuir, digamos, este boom a la privatización de YPF. Sí, YPF se privatizó en el 2000, se reestatizó en el 2012 y del 2013 al 2023 importamos 30.000 millones de dólares de petróleo. Y ahora vamos a ser exportadores de 350.000. Entonces, no, la realidad es que esto cambió porque hoy hay previsibilidad, porque dimos señal de precios y entonces están viniendo las inversiones. Las montañas en minería estuvieron siempre ahí también, ¿sí? Y lo que vamos a ver en los próximos 10 años es producto de lo que se hizo. Es un modelo mucho más federal, sí, porque evidentemente hay provincias que tienen estos recursos y se van a ver más beneficiadas. Pero yo le agrego a esto que dicen de Pablo y el profesor Arriazu, el de la heterogeneidad en las reacciones de cada uno de los agentes económicos. Y los casos más paradigmáticos últimamente han sido el de FATE y Lumilagro. ¿Por qué los pongo? Porque son, digamos, reacciones opuestas frente a la misma situación, ¿sí? FATE, una empresa cuyo dueño cazaba en el zoológico, donde los 48 millones de argentinos tenían que pagar los neumáticos 300 o 400 dólares, que dicho sea de paso, era lo que era el sueldo en el 2023, promedio, 300 dólares, o sea, se te pinchaba una goma, como le habrá pasado a muchos, y no tenías que cambiar una, tenías que cambiar dos. O sea, te costaba 2 sueldos cambiar los neumáticos.
Ahora, se abrió mínimamente la competencia, bueno, y con todo derecho el dueño de FATE decide no competir y cerrar, decir, no, yo si no caso en el zoológico no participo, ¿sí? Chicos mucho más jóvenes, con otra impronta, en Lumilagro pasaba algo parecido. Vendían un termo de no muy buena calidad internacional a un precio caro. Y eso era lo que tenían que pagar todos los argentinos. Se abrió un poco la exportación, empezaron a entrar los termos Stanley. Tranquilamente, los chicos de Lumilagro podían haber tomado la actitud del dueño de FATE y decir, no, yo si me abren un poco la economía, no, yo si no tengo márgenes, si no le puedo cobrar a la gente cualquier cosa, no juego. Bueno, tomaron la actitud inversa, decidieron competir, hoy tienen récord de ventas, exportan, van a tomar 60 personas, según dijo su dueño ahora, y sobre todo la gente tiene acceso ahora a un termo mucho mejor, casi a la mitad de precio. ¿Por qué creo que es un ejemplo importante este? Porque si no hubieran tomado esa actitud y hubieran, digamos, decidido cerrar, y no hubieran faltado los que hubieran dicho, destruyeron la industria de los termos. De hecho, algunos lo dijeron, ni bien entraron los 2 primeros termos Stanley, ¿sí? Y podrían haber pensado eso. Y sin embargo, no fue así. Entonces, la heterogeneidad también está en las reacciones de cada uno. Por eso nosotros decimos, nosotros les vamos a garantizar que vamos a seguir ordenando la macroeconomía, ¿sí? Ahora, está lejísimos en nuestras cabezas decir a quién le tiene que ir bien, a quién le tiene que ir mal, si vamos a favorecer este sector o este. No, es el sector privado el que va a sorprendernos con eso. Y digo sorprendernos porque a mí ya me pasa. En el Argentina Week, ya lo he contado, me acercó una chica cordobesa que tenía una empresa que fabrica transformadores, que apenas vendía internamente, y me dice, acabamos de cerrar un contrato para exportarle $300 millones a Estados Unidos. Entonces, digo, como un ejemplo de decir, me hubieras preguntado a mí qué probabilidad había de que se exportaran $300 millones de transformadores a Estados Unidos, y no hubiera pensado que alta. Entonces, lo importante es que en nuestro modelo, este es un modelo, como digo, para la gente, ¿sí? Para todos los argentinos. Los argentinos son los que queremos que los 48 millones tengan acceso, como digo, a mejores productos. Y esto ya lo estamos viendo, mejores productos a mejores precios. Ya está pasando. Miren la industria automotriz. Hasta hace 2 años, lo que era el parque automotor, lo que es hoy y las opciones que hay hoy, ¿sí? Ahora, hay que hacer un switch. El otro día veía una entrevista a Guillermo Dietrich. Tiene, como saben, su familia una concesionaria de autos. Y él mismo admitía que cuando más ganó era en la época de Massa, Alberto Fernández. Gobierno pasado. ¿Por qué? Y obviamente, porque había una brecha del 200%, ellos podían importar a 300 lo que después le cobraban a la gente a $1 de 1.100. Encima no había ninguna competencia, había poca variedad de autos, carísimos. Hoy hay muchísima más variedad, muchísimos mejores autos, híbridos, eléctricos, comunes, con crédito, a los mismos precios que cualquiera de la región, más baratos que en algunos países vecinos como Uruguay, todavía un poco más caros que Chile, pero definitivamente precios mucho más competitivos. Por supuesto que los márgenes no son los de antes. Dietrich mismo reconocía, ¿quién pagaba esa ganancia fenomenal que tuvimos nosotros? La gente, dijo. Lo pagaba la gente. Entonces, claro, si hoy uno quiere seguir ganando los márgenes
que se ganaban en una economía desordenada, que, digamos, con inflaciones del más del 200%, no, sí, en una economía ordenada no podés pretender ganar esos márgenes. Entonces, hoy tenés que pensar en ser más competitivo y ganar por cantidad más que por margen. Y eso es un cambio que es un switch que muchos empresarios tienen que hacer. Pero no solo ha pasado en la industria automotriz. Hoy tenemos a precios mucho más accesibles electrónicos, celulares, computadoras, incluso prendas y calzados que valían 10 veces más que en el exterior. Hoy ya no es el caso, ¿sí? Y es otra muestra más de la heterogeneidad. Hay algunos textiles que te dicen no podemos competir y otros te dicen podemos competir perfectamente. Claro, lo que no vas a tener son los márgenes que tenías antes. Sí, claro, porque esos márgenes los pagaba la gente. Los pagábamos los 48 millones de argentinos. Eso es lo que no queremos que pase más, ¿sí? Entonces, sí, estamos claramente frente a otro modelo que es mucho más beneficioso para toda la gente. Y esto me lleva al último punto, que es al de decir por qué nosotros vemos digamos, un 2027 muy diferente a lo que se lee o lo que se dice o lo que esperan muchos. Porque la realidad me parece que poco tiene que ver lo que se lee hoy, ¿sí?, con lo que realmente está pasando. O sea, Argentina está viviendo un cambio refundacional, un cambio único, histórico, que a veces cuando estamos en las reuniones estas del G20 o del fondo, digo, ojalá las filmaran, ojalá alguno pudiera ver en Argentina lo que realmente se piensa de nosotros, gente objetiva, que, digamos, los ministros más importantes del mundo, los banqueros centrales más importantes del mundo, o sea, gente que no tiene, que no necesariamente comparte nuestro sesgo ideológico, lo que es el nivel de reconocimiento, o sea, pasamos de ser un paria del mundo a ser el ejemplo. Yo cuando viajo y después vuelvo acá y veo lo que se lee acá, les juro que es realmente impactante, porque el contraste no puede ser más grande. En economía ustedes saben que existen lo que se llaman indicadores líderes, indicadores rezagados, ¿no? Indicadores líderes son los que muestran un poco qué es lo que va a pasar, rezagados qué es lo que pasó. Yo digo, así como existen los leading indicators y lagging indicators, también existen los inversores líderes y los inversores rezagados, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que están haciendo algunos inversores líderes, ¿sí?, caso Harold Hamm, que es el productor independiente de petróleo más importante de Estados Unidos, una mega estrella del petróleo y en particular del shale, que viene a invertir en Vaca Muerta y dice que va a desembarcar con inversiones billonarias, no solo en lo que es upstream, sino también en lo que es servicios, que además va a mejorar muchísimo la productividad en Vaca Muerta. Entonces, cuando vos ves que inversores de ese calibre vienen, cuando viene una persona como Peter Thiel, ¿sí?, cofundador de PayPal, primer inversor en Facebook, fundador de Palantir, inversor en Airbnb, puede gustarle a algunos Peter Thiel o no, digamos, pero es claramente un inversor líder que se viene a pasar 2 meses a Argentina y no se viene a pasar 2 meses a Argentina a ver si compra $50.000 de YPF, Banco Macro o Galicia. Viene acá porque está viendo que hay una transformación histórica, está viendo un país que está haciendo algo revolucionario y se está adelantando a lo que cree va a ser el país que probablemente mejores condiciones para invertir y mejores rendimientos va a ofrecer por las próximas décadas.
Entonces, lo que estamos viviendo es realmente un cambio histórico. Para los que quieren hacerle creer a la gente con encuestas o con dichos que hay alguna posibilidad de volver al pasado, que hay alguna posibilidad de volver al kirchnerismo, hoy yo leo a algunos queriendo instalar que, yo me río porque juro que no lo puedo creer, que hay alguna posibilidad de que vuelva el kirchnerismo. O sea, realmente digo, o sea, para que tenga sustento esas cosas, tiene que tener un cierto grado de credibilidad. O sea, el nivel de subestimación a la gente es impactante. O sea, realmente les quieren hacer creer que la mayoría de los argentinos, porque seguramente va a haber alguna gente que ya sea por ideología, por interés económico, por problemas personales, digamos, votaría eso. Ahora, ¿realmente alguien en su sano juicio, sin sesgo, sin intereses, puede creer que puede volver el kirchnerismo a Argentina? Que la gente va a votar en su mayoría por volver a inflaciones del 1,5% diario, desabastecimiento, brecha del 200%, piquetes, gerentes de la pobreza, pobreza arriba del 50%. O sea, es tomar a la gente por estúpida, realmente, lo digo. Entonces, yo, ya saben, creo que efectivamente el riesgo Cuca es cero. Lo hablo con los gobernadores peronistas, no kirchneristas. Los gobernadores peronistas no quieren ni verlo, ¿sí? No hay, y lo dicen públicamente. Todos los gobernadores que vinieron a la Argentina Week tuvieron la oportunidad de hablar 2 veces. Absolutamente todos dijeron no hay ninguna posibilidad de volver al pasado. Se los digo porque yo sé que lo que se lee no es eso y mucha gente, no con sesgo, sino con el temor al pasado, con el temor por todo lo que hemos vivido en todas las últimas décadas, ¿sí? Obviamente leen eso y tiene impacto. No subestimemos digamos, estas maniobras que se hacen, porque por algo se hacen porque tienen impacto. Yo lo único que trato es de abrirles los ojos para que podamos pensar ya no en términos económicos y demás, sino con sentido común. O sea, usen, digamos, el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Digo, entendamos que eso no puede pasar. Entonces, no nos dejemos, como decía el presidente ayer, psicopatear por los cucas o por lo que se está tratando de instalar. Por favor, porque no es realmente creíble. Estamos hablando de un país que, si se cumplen no las predicciones nuestras, sino del Fondo Monetario, ¿sí? Punta a punta, 2027, 2023, vamos a haber crecido casi al 20% cuando miramos el EMAE en su serie original. O sea, 20%, acá están puestas las comparaciones con los que han sido, digamos, lo que el país ha crecido en administraciones anteriores. El país no crece desde hace 15 años. Entonces, creciendo ya al 20%, con el nivel de inversiones que se viene, habiendo solucionado, digamos, la peor herencia de la historia económica argentina y además habiéndolo hecho sin violentar la propiedad privada, sin haber hecho todas las cosas que se hicieron durante tantas décadas en Argentina, expropiando depósitos, haciendo, digamos, defaults, digamos, violentando la propiedad privada. Todo esto se hizo respetando las normas, respetando la propiedad privada. Vamos a un país que, digamos, inevitablemente va a ser el ejemplo y va a seguir siendo el ejemplo en el mundo. Y a la pregunta que hacen muchos de cuál es el riesgo,
déjenme decirles lo mismo que vengo diciendo en las últimas charlas. El riesgo hoy hay que pensarlo diferente a como se piensa naturalmente, que es, bueno, ¿cuál es el downside en Argentina? ¿Cuánto se puede perder si invierto? No, hoy es al revés. Hoy es al revés. Hoy el riesgo es el de perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer por los próximos 30 años. Muchas gracias. Espero que alguna vez al ver sus ojos